Gracias, Jesús. ¿Cuántos podemos decirle gracias, Jesús? Amén. Podemos decirle gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, hermanos. Sí, yo creo que sí. Sí, Él ha sido bueno y mire, tan solo con el hecho de que nos ha permitido el poder estar en este lugar. Amén. Yo creo que somos más que bendecidos. Y yo, pues, lo único que puedo decir es que qué bueno que vino a la iglesia el día de hoy. Qué bueno que está aquí. Es un gusto verle, ¿verdad? Y pues de ese Dios, ¿verdad? Tan maravilloso con nosotros, pues es necesario que hablemos, ¿verdad? Es necesario que proclamemos, ¿verdad? Quién Dios es, que proclamemos su amor hacia nosotros, que proclamemos su naturaleza, ¿sí? Y el día de hoy vamos a proclamar su naturaleza, ¿sí? Y voy a pedirle que me acompañe a Lucas capítulo 1. Estar leyendo un versículo 37, Lucas 1, versículo 37. ¿Ya está ahí conmigo? Directo, sencillo, ¿verdad? Este versículo y confortante. Dice el versículo 37 del capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Dice: porque nada hay imposible para Dios. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos pasar en tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos sentirte. Podemos sentir que estás aquí, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres, Señor, tan real, Señor, como el latir de nuestro corazón. Señor, eres tan real como que en este momento estamos aquí reunidos, dándote toda la gloria y todo el honor, Señor, por lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, por lo que has hecho, Señor, en el tiempo, Señor. Dios, en cada corazón, Dios, en el mundo, Señor, entero has mostrado tu misericordia, Señor, y te damos a ti el honor y te damos las gracias. Padre, en estos momentos queremos entrar en tu palabra, Señor. Queremos meditar en ella, queremos declarar, Señor, tus atributos, queremos declarar tu esencia, Señor Dios. Queremos, Señor, acordarnos de ti, Señor Dios, como lo hacemos cada día, Padre, y honrarte, Señor, a través de estas declaraciones que encontramos en tu palabra. Pedimos, Señor, tu Espíritu Santo nos ayude a poder entrar en tu palabra, Señor Dios. Si hay alguna preocupación, alguna carga, Señor, alguna situación en tu iglesia, pedimos que tomes el control, Señor. Hónrate a ti mismo, Señor Dios, resolviendo, Señor Dios, las situaciones en la vida de cada uno, Padre, que podamos centrar nuestros pensamientos solamente en tu palabra, Señor Dios, para honrarte a través, Señor, de nuestra atención, Dios, y permitir que tu palabra entre hasta nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Gloria al Señor. No hay imposible para Dios, ¿verdad? Es lo que este mensaje, ¿verdad?, nos enseña este versículo, y es el título que le pusimos. Hechos maravillosos, hermanos, son los que preceden a esta declaración que usted y yo acabamos de leer aquí en el versículo 37. Y creo que todos nosotros en algún momento hemos experimentado algún tipo de manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Por eso estamos aquí, ¿verdad que sí? Hemos experimentado a Dios. Yo he visto, hermanos, cómo Dios ha sido fiel desde siempre y cómo su mano siempre se ha movido en nuestras vidas, ¿verdad? Desde mi niñez, desde su provisión y cuidado día tras día, ¿sí? Año tras año, a una familia de 11, ¿verdad? 9 hijos. Y papá y mamá, y papá mayormente, hermanos, sirviendo al Señor, dedicado al ministerio, ¿sí? Hasta su total protección de padre amoroso. Hemos visto la mano de Dios moverse. Estoy seguro que hay un mundo de testimonio en cada uno de nosotros para afirmar, confirmar y reafirmar a través de la fe esta declaración de labios del ángel Gabriel. Sí, y el domingo pasado, platicando por ahí con
unas hermanas, sí, al terminar el servicio la semana pasada, escuchaba el testimonio de la forma maravillosa de obrar de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo en su infinita misericordia hemos sido guardados, hemos sido sanados y día a día su mano nos sostiene. Sí, y sabemos que su obra también continúa día a día en cada uno de nosotros. Sabemos que Dios sigue trabajando, ¿verdad? En cada uno de nosotros, porque pues Dios no ha terminado con nosotros todavía, ¿verdad que no? Dios continúa obrando, ¿verdad? Dios no ha terminado su obra maestra en cada uno de nosotros. Y en esta plática, ¿verdad? Voy a mencionarlo, ¿verdad? Nuestra hermana Marta, sí, nos daba testimonio de cómo Dios sanó su oído, sí, después de haber sufrido la pérdida auditiva por una secuela del COVID, sí. Cuando las probabilidades de recuperarla, ¿verdad? Lo que ella nos platicaba, ¿verdad? Eran muy pocas. Me acuerdo que dijo usted un número, ¿se acuerda? ¿Qué le dijo el doctor? ¿Qué probabilidades tenía de recuperar su oído? ¿No se acuerda? Bueno, y era una entre muchas probabilidades, ¿verdad? De las personas que han perdido la capacidad auditiva, ¿verdad? Y Dios se glorificó, ¿verdad? Nos daba testimonio sanándola y devolviéndole completamente, ¿verdad? Y decía que completamente recuperó su capacidad auditiva. Y sabemos, hermanos, que Dios sigue glorificándose en nosotros como al principio de los tiempos. Dios sigue obrando conforme a su amor por nosotros, ¿verdad? Ahí nos muestra, yo creo que aunque estamos en este mundo y estamos en esta vida que de repente nos ofrece también muchas circunstancias complicadas, pero podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Y hay esos destellos de gloria, como me gusta nombrarlos, si usted lo ha notado, esos destellos de gloria que Dios nos da para que usted y yo pues sigamos afirmándonos en la fe en Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sigue teniendo un propósito para con nosotros, hermanos. Dios, hermanos, mire, si usted y yo muchas veces nos damos por vencidos, Dios nunca se va a dar por vencidos, ¿verdad? Por vencido con nosotros. Amén. Él sigue teniendo un propósito para nuestra vida, ¿verdad? Y lo que reflejan estas cosas, como el versículo lo indica también aquí en Lucas 1:37, es que no hay nada imposible para Dios. ¿Sí? Nada imposible para Dios, ¿sí? Y le decía, hermanos, hace un momento que hechos maravillosos precedieron esta declaración que el ángel hizo ahí en Lucas. Y me gustaría que lo leyéramos. Vamos a leer un poco ahí, ¿verdad? Del versículo 5 al versículo 36 de Lucas 1. ¿Ya está conmigo? Versículo 5, mire. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos, note esto, delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Note eso también. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías,
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, dice, un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, noté aquí, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás, note aquí, mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto que no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, dice. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho Jehová conmigo. El Señor ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Versículo 26: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, note aquí, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Wow. 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y esto es el 6º mes, dice, para ella, la que llamaban estéril. Wow, impresionante, ¿no cree? Una mujer estéril y anciana aparte, no solamente estéril, es lo que nos muestra en estos versículos. Y anciana, tiene la bendición de concebir un hijo en su vejez. Una mujer virgen y especial, por mandato divino y obra sobrenatural de Dios, dice, concibe al Salvador del mundo. ¿Sí? Dice el ángel a María en el versículo 35 de nuevo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Una mujer estéril, hermanos, ¿sí? Concibe. Una mujer, pues, de edad avanzada, dice la Escritura, y una virgen sin conocer varón, amén, concibió al Salvador del mundo. Era necesario que la divinidad de Jesús se preservara a través de la concepción, aun cuando esto, hermanos, nunca pudiera ser materia lógica, de lógica y comprensión para el mundo. Pero nos declara la Escritura, hermanos, ahí en el versículo 37, ¿por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Dios escuchó la oración de un viejo, y Dios escuchó la oración del mundo, ¿sí? Y cosa que hombre no había visto antes, se vio en este momento. 2 mujeres embarazadas, una estéril y anciana,
y otra sin haber conocido varón, dice la Escritura. Porque no hay nada imposible para Dios. Un testimonio de poder. Yo creo que ha sido el testimonio que me ha tocado, hermanos, ver, ¿sí? Y ver la gloria de Dios, ¿verdad? De una manera sobrenatural, ¿sí? Hace unos años atrás, una de mis cuñadas, o concuñas más bien, mi concuña Esther, ¿verdad? Ya muchos la conocen, no todos, ¿sí? Tenía en su vientre un tumor de un bebé de 9 meses. Parecía que estaba embarazada, hermano. Y ella andaba en las reuniones familiares y se cubría muy bien porque no le habíamos notado con ropa floja y todo eso. Pero el día, hermanos, que la iban a operar, ¿verdad? Pues días antes supimos la familia que estaba muy enferma, que tenía un tumor, ¿verdad? En su cuerpo, ahí en su vientre. Un tumor canceroso que había invadido todo su estómago por medio de venas cancerosas conectadas a todos sus órganos vitales, ¿sí? Y el día que la iban a operar, hermanos, nos reunimos ahí en el hospital, toda la familia, ¿verdad? Y mi esposa y yo subimos a la habitación donde ella estaba, ¿verdad? Donde se la habían preparado para la cirugía, ¿verdad? Y subimos, ¿verdad? Con la intención de orar por ella y al acercarme ahí yo me quedé impresionado porque le decía, realmente su estómago se miraba como una mujer embarazada de 9 meses. Era grande el tumor que ella tenía, ¿sí? Mi esposa puso sus manos sobre ella y empezamos a orar, empezamos a interceder, empezamos a orar por misericordia de que Dios, hermanos, se glorificara ahí en ese cuerpo, que Dios, ¿verdad? Como lo hacemos, ¿verdad? Que Dios tomara el control de las manos de los cirujanos, de los doctores, hermanos, y todo saliera bien. Era una carga, ¿verdad? Ver ahí a la familia, hermanos, consternada, ¿verdad? Ahí preocupada, ¿verdad? Por las condiciones de mi concuña Esther y las muy bajas probabilidades que daban los doctores de vida, ¿sí? Estuvimos orando y al terminar de orar, hermanos, mi esposa y yo nos bajamos del hospital. Fue ahí en el Sharp que está aquí en la Telegraph, ¿sí? Y nos bajamos del hospital y buscamos la capilla que tienen ahí, hermanos, por la carga que traíamos de mi cuñada, y fuimos y ahí nos hincamos, mi esposa y yo, y ahí estuvimos intercediendo durante toda la cirugía. Estuvimos orando y pidiendo al Señor misericordia, que Dios tuviera misericordia, que Dios se glorificara, hermanos, ahí en ese tumor, ¿sí? Tumor canceroso, como le decía, que estaba conectado a todos los órganos de su cuerpo, con esas venas cancerosas. Todos sus órganos vitales estaban ahora sí que contaminados, ¿no? Al terminar la cirugía, hermanos, después de varias horas de trabajo, por ahí sale la doctora, hermanos, que le tocó hacer el trabajo, y salió maravillada. No creía lo que acababa de suceder. Y empieza a platicar, hermanos, que al estar trabajando, hermanos, tratando de extirpar ese tumor, al estarlo sacando de ahí, dice que las venitas, esas que estaban conectadas con los órganos, hermanos, vitales de su cuerpo, empezaban a desprenderse. Sí. Se empezaron a desprender y salió el tumor completo con todas y sus venas y con todo lo que ellos habían identificado con cáncer que ella tenía. El tumor, hermanos, por la gracia de Dios y el poder de Dios, hermanos, se desprendió, ¿sí? Y sin necesidad de un seguimiento quimioterápico. Amén. Sin necesidad. ¿Por qué? Porque no hay imposible para Dios. Amén. No hay imposible para Dios. Aquí, hermanos, en Lucas 1:37 encontramos una declaración de poder.
Una declaración de poder, hermanos, para todo aquel que puede creerla. De nuevo, ¿qué dice este versículo? Porque nada hay imposible para Dios. Creo que si nos ponemos a pensar y evaluar los episodios antes mencionados humanamente, sí, usted y yo, hermanos, concordaríamos con la misma o en la misma conclusión. Es imposible que una mujer estéril pueda concebir en su vejez. Número 2, es imposible que una mujer por sí misma pueda concebir sin una fecundación natural. Así como es imposible que una persona invadida de un tumor canceroso sea completamente sana en el momento de extirpar el tumor sin necesidad de quimioterapia. ¿Sí? Esto es lo lógico humanamente, hermanos, ¿sí o no? Es imposible que esto pueda suceder. Y sé que hay muchas más historias y muchos más testimonios que conocemos, hermanos, que nos llevarían a la misma conclusión. Es imposible. Pero, oh amados, esta declaración en Lucas 1:37 es una declaración que vino a trastornar la lógica humana y a desorbitar la comprensión del intelecto. Amén. Dios a través de Jesucristo vino a cambiar por completo la forma de ver las probabilidades en el resultado de toda conclusión imposible. Si tan solo podemos creer. Amén. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Mi padre, a la edad, si no me equivoco, a mi edad de 47 años, hermano Alejandro se va a acordar de esto. Tuvo por ahí un derrame cerebral, ¿sí? Un derrame cerebral que al ir a los doctores no quisieron recibir, ¿verdad? A quien llevaba, iba mi mamá y no recuerdo quién la llevaba, ¿verdad? Por ahí le dieron un ride de los hermanos. Y llevaban a mi papá con el derrame, ¿verdad? En su cerebro, ¿verdad? Y varios doctores no quisieron verlo, porque decían ya no hay nada que hacer con este hombre. ¿Sí? El diagnóstico que le daban era de que este hombre ya no se iba a recuperar y pues le daban días, ¿verdad? Para morir. De alguna manera mi papá se comunica con mi mamá, le dice llevarlo con un doctor cristiano, un amigo de él. Lo llevan con ese doctor, el doctor Escalera, ¿verdad? Y al ver la condición, ¿verdad? En su cuerpo, en su ¿verdad? Mirar es que había sufrido esa terrible, ¿verdad? Ese terrible episodio, ¿verdad? De un derrame cerebral. Lo único que pudo hacer este doctor, pues médicamente no había nada que hacer. Lo único que pudo hacer es orar. Amén. Se puso a orar con él. Ahí con mi mamá se pusieron a orar, ¿verdad? Y lo regresaron a su casa. Un año después mi papá se levantó. Amén. Y usted lo ha mirado aquí. Un hombre que ha pasado por un derrame cerebral. Sí. Un hombre que ha pasado ahorita recientemente por la enfermedad del COVID. Amén, de 82 años y el Señor lo ha sacado adelante. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay imposible para Dios. Amén. Si tan solo podemos creer, hermanos, nos dice la Escritura y aquí lo declara, hermanos, el ángel Gabriel hablando, hermanos, de parte del Señor diciendo, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Sí. ¿Cuál es nuestra situación complicada? Yo le pregunto. O imposible que Dios tiene que resolver.
¿Cuál es la situación tan complicada por la que usted está pasando en estos momentos que usted dice esto es imposible? Sí. Es imposible que se pueda resolver esta situación. Quizás una situación que ya nos ha desgastado, hermanos, durante muchos años. Quizás ha sido una situación reciente, hermanos, que hemos sufrido y que hemos batallado, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra situación imposible que Dios tiene que resolver? ¿Hay acaso algo imposible para Dios? ¿Podemos creer que nada hay imposible para Dios, hermanos? Más adelante, miren el capítulo 18 de Lucas, versículo 27. Usted y yo encontramos unas palabras, hermanos, de la misma boca de Jesús, el Hijo de Dios. Que ha sido concebido, como dice la Escritura, por el Espíritu Santo, que vino sobre María. Que vino sobre María, dice la palabra. Aquel que a través del poder del Altísimo, que cubrió por sombra, con su sombra, a María, pudo concebir al Hijo de Dios. Dijo estas palabras, hermanos, reconfirmando las palabras que el ángel Gabriel había dicho antes de su nacimiento. Sí. Capítulo 18, versículo 27. Él les dijo, este es Jesús hablando. Él les dijo, dice ahí, lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para usted y para mí, lo que es imposible para la naturaleza humana, dice ahí, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Este es Jesús, hermanos, haciendo declaración, hermanos, de quien Él era, de su esencia, de quien había concebido, hermanos, su embrión en el vientre de su madre. Hablando, hermanos, del poderoso de la creación, hablando del Dios de todas las cosas, hablando del Señor del universo, hermanos, diciendo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para Dios. Es posible para Dios. ¿Cuál es la situación tan complicada? ¿Cuál es lo imposible, hermanos, para nosotros que Dios necesita resolver en el día de hoy? ¿Qué es, hermano? ¿Qué es eso imposible que realmente, hermanos, ha desgastado nuestra vida en este tiempo? Que usted y yo podamos traer delante del altar del Señor, hermanos, y con una declaración de fe. Con una declaración de fe, escúcheme bien, es bien importante que usted y yo declaremos con fe lo que Dios, hermanos, quiere hacer en nuestra vida. Esos testimonios que encontramos aquí, hermanos, en la palabra de Elizabeth, hermanos, concibiendo en su vejez, una mujer estéril por el amor de Dios. Amén. Una mujer, hermanos, que concibe a un bebé sin haber una fecundación. Usted y yo sabemos que es imposible, ¿sí o no? Oh, pero para lo que los hombres, lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted puede creer eso? Sí podemos creer, hermano. Amén.
Póngase de pie, por favor. ¿Y por qué no venimos delante de Dios en este momento, aquí delante de este altar, hermanos? Vamos y venga y póngale, hermanos, su corazón delante del Señor en este momento. Pero venga con fe, venga creyendo que lo que usted, hermanos, ha sufrido en este tiempo, Dios lo puede resolver con su infinito poder. Vengamos el día de hoy, hermanos, delante del Señor, allí en su casa. Levante su mano al cielo, cierre sus ojos y empiece a declarar con fe, hermanos, que Dios resolverá su problema. Que lo que usted ha mirado imposible, lo que ha sido imposible para que usted y yo podamos resolver, Dios lo puede resolver en este mismo momento. En este mismo momento Dios puede glorificarse. Oh, si es un problema, si es una circunstancia difícil, si es enfermedad, ¿qué hay imposible para Dios? Yo le pregunto. Para Dios no hay imposible. Si usted y yo podemos creer con un corazón sincero, hermanos, podemos hacer declaración que no hay imposible para Dios. Miraremos la gloria del unigénito del Padre, hermanos, activarse en nuestras vidas. Oh, yo no sé si usted lo puede creer, pero Dios quiere obrar en esta tarde. Dios quiere hacer lo imposible en nuestra vida en esta tarde. Oh, Dios quiere hacer lo imposible. Lo quiere hacer posible por amor a usted. Vamos, iglesia, empiece a declarar lo que no es. Dice la palabra que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que usted está esperando. Amén. Dios se va a glorificar si tan solo usted y yo podemos creer. Oh, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la confianza de lo que estamos esperando, de lo que no vemos, convicción de lo que no se ve, dice la Escritura. Vamos, iglesia, si usted está convencida que Dios va a hablar, que Dios va a glorificarse en su vida, empiece a declararlo ahí. Empiece a hacer declaración de victoria. Empiece a hacer declaración de sanidad. Empiece a hacer declaración de fortaleza. Empiece a hacer voto de confianza. Voto de confianza delante del Rey que todo lo puede. Vamos, empiece a hacer voto de confianza en el Rey que todo lo puede. Empiece a declarar: tú lo puedes hacer, Dios. Tú lo vas a hacer, Dios. Tú lo vas a hacer, Dios. Te he creído. Hoy declaro lo que no es como que es. Porque ¿qué hay imposible para ti, Dios? Porque ¿qué hay imposible para ti, Dios? No hay nada imposible. No hay nada imposible para ti, Dios. Vamos, empiece a declararlo. No hay nada imposible para ti, Dios. No hay nada imposible para ti, Dios. Tú lo harás. Tú lo harás, Dios. Oh, Señor, aquí hay un pueblo que te cree. Un pueblo que abre su boca para declarar, Señor, lo que no es como que es. Un pueblo, Señor, que declara victoria sobre su vida, que declara tu gloria manifiesta, la gloria del Hijo, del unigénito del Padre. Oh, Señor, declaramos, Señor, activando tu poder en nuestras vidas. Oh, declarando sanidad, declarando libertad, declarando los problemas resueltos, declarando, Señor Dios,
cualquier cosa que ate a tu iglesia, cualquier cadena rota, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque no hay nada imposible para el Rey de Reyes. Porque no hay nada imposible para el Señor de señores. Porque hemos visto tu mano, Señor, glorificarse en nuestras vidas, Dios. Porque hemos visto tu mano activarse en nuestras necesidades, Dios. Oh, y hoy ante lo imposible, Señor, hacemos declaración de fe. Ante lo imposible, hacemos declaración de fe, Dios. Oh, porque te hemos creído, papá. Porque te hemos creído, papá. Oh, hacemos declaración de fe, Señor, sobre todas las cosas. Hacemos declaración de fe sobre lo imposible, para gloria de tu Hijo, Señor. Para la gloria de Jesús. Oh, Señor, obra, Señor, conforme a tus planes y propósitos, Señor, sobre nuestras vidas. Ahí donde mi mente decía no, Señor, donde mi mente dice no es posible, ahí, Señor, ahí, Dios, con tu mano de poder, ahí con tu mano de poder, ahí con tu mano poderosa, Señor, empieza a obrar. Empieza a obrar, Dios. Empieza a obrar a favor de tu iglesia. Empieza a obrar a favor de tu iglesia, papá. Tú que eres el protector, tú que eres el proveedor, tú que eres el sanador, tú que eres nuestra bandera, tú que eres nuestro orgullo, Señor. Empieza a alinear, Señor. Oh, Padre, la victoria para tus hijos, la victoria para tus hijos, Dios. Empieza a alinear los cielos. Oh, Señor, las bendiciones de los cielos, empieza a alinearlas sobre tus hijos, papá. Porque donde no era posible, hoy es posible por tu gracia. Hoy es posible por tu gracia, Señor. Hoy es posible por tu gracia. Oh, porque tú te estás glorificando, Señor. Porque tú te estás glorificando, Señor. Vamos, dígale gracias, Dios. Gracias, Dios, porque alineas todas las cosas a mi favor. Porque alineas todas las cosas a mi favor. Dígale. Tú te vas a glorificar, papá. Tú te vas a glorificar, papá, como lo has prometido. Tú te vas a glorificar, Dios, conforme a tu palabra, conforme a tu promesa. Tú te vas a glorificar, Señor. Abres caminos, cumples promesas, tu sentimiento. Sí, Dios. Así es. Sí, Dios. Sí, Dios, declárelo. Oh, soy libre. Tengo victoria en Jesús. Tengo victoria en Jesús. Tengo victoria